¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Buenas tardes, Getafe, ya estamos aquí como cada miércoles para, para charlar, para comentar un poco la actualidad de Getafe, del municipio y de todo lo que rodea también siempre en el ámbito nacional. Como cada miércoles me acompañan aquí en la tertulia, en el debate, Esperanza Fernández, número 5 de la lista de Unión Progreso y Democracia al Congreso de Diputados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Eloy Galván, presidente de Getafe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y pues hoy entre los deberes que nos traíamos, fuera dejando un poquito de lado las elecciones generales, aunque seguro que algo comentaremos y si no el miércoles que viene lo dedicaremos al tema. Hoy, como sabéis, el pasado lunes se aprobaron inicialmente los presupuestos para el año 2016. Se aprobaron con los votos a favor de los partidos del gobierno, tanto del Partido Socialista Obrero Español como de Izquierda Unida, y la abstención del resto de la oposición. Y pues hemos echado un vistazo, como estábamos comentando antes fuera de aquí, porque como no tenemos todavía los números, estábamos preguntándonos si estaba ya publicado o no en el BOCAN esos datos, ese presupuesto municipal, y tenemos pues para comentar pues lo que ha salido en la prensa, lo que los medios de comunicación han dado y lo que la información en este caso que ha transmitido el gobierno municipal. Entonces, pues no sé, si queréis una primera valoración de qué os parecen, pues esos primeros datos que tenemos del presupuesto municipal. Esperanza. Sí, es difícil hacer una valoración buena, rigurosa, por una razón. La información que tenemos de los presupuestos es la propaganda del gobierno. Con ello, pues nos inclinamos a hacer una valoración positiva que sería errónea. De aquí poco se puede sacar. Esta es una de las cuestiones que tendrían que corregirse. Yo he intentado estos días tener, por ejemplo, las enmiendas que han presentado los grupos que han presentado enmienda, que son el Partido Popular y ahora Getafe, porque Ciudadanos en su línea pues no ha presentado enmiendas, y no las he conseguido porque ahí me orientaría un poco más. Pero así, a bote pronto, e incluso basándome solo en la propaganda, yo aprecio aquí una carencia importante en cuanto a las inversiones, por ejemplo. Hay una partida importante que no está, que es la de la contaminación electromagnética, es decir, el traslado de las subestaciones que todavía quedan. Es una rémora pendiente de hace muchos años, que UPyD lo intentó durante el tiempo que estuvimos en la oposición en el ayuntamiento, no se consiguió, y aquí sigue sin figurar una partida en las inversiones para el traslado de las subestaciones, especialmente la que está en la Avenida de las Ciudades, pero hay otras dos, ¿no? Y el enterramiento también de las líneas de alta tensión, como la que cruza el estadio, la ciudad deportiva del Getafe. Eso por un lado. Por otro lado, aquí se incurre en el mismo error que el PP venía incurriendo, y es considerar como un ingreso previsto la venta de suelo, cuando se ha demostrado en estos años que es imposible, no es imposible, pero ha sido imposible en estos 4 años vender suelo, con la excepción del suelo que el ayuntamiento ha vendido a la MSV para las viviendas del Rosón, que todo queda en casa. Es decir, eso no es un ingreso que tiene el ayuntamiento, sino es un trasvase entre una empresa municipal de capital enteramente público y el ayuntamiento. Entonces no se consiguió vender suelo, y esa partida que figuraba como ingreso en los presupuestos nunca se materializó realmente. Bueno, pues aquí se vuelve a incurrir en ese error de considerar eso un ingreso para financiar inversiones. Esos son... Perdona que te corte, Esperanza, ese es un tema interesante porque lo hemos estado tratando aquí en las tertulias por la mañana, y era curioso porque en eso coincidían tanto
Partido Popular como Partido Socialista, como gobierno municipal, en que esta legislatura sí se va a poder vender ese suelo. Además, este tema se lo planteé a Paz Álvarez, que fue concejal de Urbanismo y Vivienda en la anterior legislatura, y hombre, parecía que era fácil el hecho de que siempre se había argumentado. Además, yo le expuse, porque sabía que en este caso UPyD le habéis estado durante los 4 años diciéndoselo en los plenos de presupuesto, de que aquello era, bueno, pues un ingreso ficticio, porque al final no se realizaba, y me decían que, bueno, que ahora ya sí, que es el momento, que hay opciones, y en eso parecían coincidir, en este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista, en cuanto que, bueno, que sí veían posible, que sí veían lógico era raro que no hubiera siempre el itumar de ahora me toca a mí echarle en cara, y según ellos sí es posible la venta ahora. Pues mira, el PP ha dicho eso durante todos estos años. El primer año nosotros, cuando vimos 25 millones en los presupuestos, pues con la inexperiencia, vale, pues los dimos por bueno. Luego se vio que no se vendían. Hubo varias operaciones fallidas. Por ejemplo, una factoría o algo de Coca-Cola que se instaló finalmente en Leganés, que bueno, fue una pérdida para Getafe. Por unas cosas o por otras, el caso es que eso que nos decían año a año, no, este año sí ya va a ser posible, la crisis se va superando, ya se hizo una rectificación en la normativa de los polígonos para lo de las instalaciones deportivas y tal, que por cierto hay otra pendiente que no he visto que se haya aprobado, una por la que nosotros peleamos mucho para que pueda haber comercio al por menor y hostelería y demás para facilitar el desarrollo de polígonos y facilitar que se venda suelo en polígonos. Pues bien, año a año nos han venido diciendo, no, ya este año sí, ojalá sea verdad esta vez, que la crisis se haya acabado, que podamos vender suelo, que el hecho de que se haya despejado Carpetania y Airbus haya apostado también y pueda a lo mejor facilitar el que se instalen empresas auxiliares, que eso propicie que se venda suelo. Bueno, pero el de Carpetania en todo caso no vendría para acá, es decir, nosotros tendríamos que vender en Gavilanes. Sí, que es donde hay suelo municipal vendible. Eso es, ahí es donde se está diciendo que es el próximo maná donde va a entrar el dinero a este ayuntamiento. Pues esos 25 millones que figuraban en el presupuesto de 2012 eran de Gavilanes, que luego no se vendieron. Tampoco en 2013, ni en 2014, ni en 2015. Bueno, ahora pues vamos a ver si en 2016 es verdad. Se está hablando de 12 o 14 millones, que creo que habló... Las cifras que he visto son de 15 millones o en torno a... Tiene que andar ahí. Sí. Lo que sí fue curioso también, en la rueda de prensa que cuando hizo la presentación el gobierno municipal, Sara Hernández decía que le preguntaron los periodistas si estaba condicionado algunos proyectos a esa venta de suelo. A lo cual la alcaldesa dijo que no, que todos los proyectos y todas las inversiones se podrían hacer si quien se vendiera el suelo. Algo que ahí sí que, por ejemplo, el Partido Popular no coincidió, estando aquí en esta mesa, diciendo que eso no era así y que necesitaba vender el suelo para poder acometer una serie de algunas de las partes de esas inversiones que nos han vendido. Eso lo veremos cuando tengamos acceso a ese borrador que tiene que publicarse, es decir, cuando esté expuesto en el ayuntamiento, esté a disposición de los ciudadanos. Ese borrador lo veremos, porque en el capítulo de inversiones viene con qué se financia cada inversión. Entonces ahí veremos quién está mintiendo, no digamos quién no está diciendo la verdad. Pero lo cierto es que me extrañaría mucho que de ingresos corrientes hubiera suficiente para financiar esas inversiones, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas partidas de gasto corriente que aumentan, que a mí me parece bien, es decir, todo lo que es aumento del gasto social, como por ejemplo lo de la pobreza energética, lo de las becas de escuelas infantiles, todo eso me parece muy bien, pero quiero decir que suponen aumentos importantes sobre lo que había. Eso quiere decir que el gasto corriente va a consumir mucho de los ingresos corrientes. Sería muy raro que diera también para financiar inversiones, pero ya lo veremos. Eloy, le preguntaban el otro día, yo me acordaba de ti porque me acuerdo que tú esta conversación la tuviste en una entrevista que le hiciste al entonces concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, que mañana va a estar aquí por la mañana, ya no siendo concejal de Hacienda, pero estará mañana aquí por la mañana en Getafe Despierta, hablando también de esto de los presupuestos, y me acuerdo que le preguntaste con ese siempre, bueno, pues ese lema, esa propaganda que decía antes Esperanza, que hizo el gobierno anterior con los presupuestos más sociales de la historia, y bueno, pues tú le sacaste una serie de datos sobre, bueno, inversión en gasto social. Ese gasto social que siempre se queda ahí con ese matiz, con ese, bueno, que no sabemos mal, pues parece que ahora vuelve a aumentarse, ¿vale? Es cierto que el Partido Socialista, cuando lo ha anunciado públicamente, ha dicho que no son los presupuestos más sociales de la historia,
pero bueno, con un poco de sorna o de, bueno, pues haciendo un poco la broma de lo que era la legislatura pasada. Parece que se aumentan mucho, lo que nos venden son muchos más gastos, pero nunca nos explican de dónde se reduce. Bueno, eso es parte del asunto. Si todavía no tenemos, o por lo menos yo no he visto, no sé si ha salido a la luz el tema de los presupuestos, lo que sí tenemos es porcentajes. En líneas generales, muchos de los gastos pues se atribuyen directamente a las partidas, es decir, que ahí se incluyen una especie de totum revolutum, según a mí me parece, pues los gastos de personal, los gastos que se van a introducir en cada una de las diferentes partidas, pero gastos de todo tipo. Yo creo que todavía no tenemos elementos para saberlo, pero en cualquier caso hay que recordar que estábamos a años luz de algunos de los ayuntamientos más cercanos que tenemos, es decir, los 5 ayuntamientos cercanos que nos circundan y que tienen aproximadamente entre 150.000 y 200 y poco mil habitantes, pues yo quiero recordar que Getafe a nivel proporcional estaba de los últimos, es decir, invertía menos en gasto social que buena parte de los que tenemos alrededor. Yo creo que todavía, por lo que he visto, podría haber 1,5 millones o incluso 2 millones de euros. A mí me parece realmente una cantidad que vale bien a paliar algunas de las, diríamos, de los recortes que había hecho el anterior gobierno, aunque ahora con el tema del marketing parece que ponemos el punto en lo que nos interesa, pero a nivel real había ido bajando las cantidades que se habían invertido en gasto social. Yo creo que va a aumentar algo, pero no va a aumentar, diríamos, para paliar los efectos de la crisis que todavía está sufriendo mucha gente en este país, sobre todo en Getafe también, una zona de trabajadores, que como ya sabemos tenemos del orden de 15 y 16.000 trabajadores en paro, dejando aparte también otra gente con carencias, como yo creo que además hay que recalcarlo, y es el hecho de que en esta ciudad tenemos algo más de 100 organizaciones no gubernamentales que desarrollan un trabajo determinado. El apoyo a esas organizaciones en algunos casos es más necesario que en otros, especialmente en aquellas organizaciones, y aquí lo hemos visto a través de la anterior Getafe Voz, mucha gente que ha venido a decirnos que han tenido que suprimir, por ejemplo, si os acordáis, pues gente de ELA, gente que tenía de la Asociación de Cáncer, gente de diversos asociados que tenían necesidad de ofrecer a la gente de la ciudad pues ayudas, diríamos, sanitarias de diverso tipo, y no tenían dinero y tuvieron que suprimirlo, y algunas de estas organizaciones desaparecieron hasta que no tengamos los datos fijos. Pero en cualquier caso yo creo que el aumento de 1 millón y pico de euros no va a llevarnos a tener realmente o a estar como pioneros en la zona, que es lo que se ha dicho, porque realmente estábamos de los últimos y nos va a llevar bastantes años. Habría que invertir del orden de 4 o 5 millones de euros para ponernos en plan pionero y poder sacar pecho. En todo caso, yo creo que sí, tienes razón, que estábamos de los últimos y esta partida nos equilibra un poco con el resto de ayuntamientos de la zona. Pero una de las cuestiones en las que más ha recalcado el actual gobierno PSOE sobre su política de cara a estos 4 años, que es la del empleo, bien, hay una aportación un poco mayor que la que se venía haciendo para abrir una serie de centros que estaban cerrados, como el de la fábrica de caramelos y tal, pero yo no sé si eso, como política de empleo, creo que lo he comentado más de una vez, cuál es la validez real que tienen los cursos. Es decir, eso como política de empleo exclusivamente creo que no es válido, es decir, que tiene que hacer mucho más hincapié en el desarrollo de los polígonos, y luego también habría que cuestionarse esa medida del impuesto que no estaban pagando los pequeños empresarios cuando facturan ahora mismo, tal como va en las nuevas ordenanzas fiscales, cuando facturan más de 1 millón de euros, ya no tienen la exención que tenía, y eso sí puede tener una repercusión en el empleo. Ya sabemos que con los impuestos se financian políticas sociales, pero por otro lado también entramos en colisión aquí con el tema del empleo, y si a un pequeño empresario se le quita esa exención, pues quizás no sea la política más adecuada para fomentar el empleo, que al fin y al cabo es lo que nos va a hacer salir de la crisis. Las ayudas sociales están bien como medidas paliativas, en tanto no se genera empleo, en tanto no hay un porcentaje de población activa realmente trabajando, pero a lo que tenemos que aspirar es, si no al pleno empleo, a unas cifras de empleo mucho mayores de las que tenemos actualmente.
Y yo no veo que en el presupuesto actual eso esté reflejado de ninguna manera, salvo en ese pequeño incremento para la ALEF. Sí, por el tema que comenta Esperanza, nos comentaba aquí, bueno, cuando empezamos a hablar de este tema, el concejal de Hacienda, Herminio Vico, nos decía que ese impuesto ingresaría en el entorno, en números gruesos, según sus cálculos, en torno a los 200.000 euros. Es decir, que el ingreso era relativamente pequeño para, bueno, pues para en este caso, porque además era un argumento que en eso coincidía bastante gente y coincidía el Partido Popular, bueno, pues que era un incremento que podía hacer más daño de lo que realmente suponen las arcas municipales en cuanto a un ingreso para solventar a lo mejor por ciertas políticas. A mí, porque además es una cosa que además lo ha comentado aquí en los micrófonos el Partido Popular, el Fernando Lázaro, pero lo comentó el lunes en el Pleno, esos 300.000 euros que van a la LEF, que según en ellos, y Esperanza seguro nos lo puede explicar mejor, van al capítulo de inversiones, no va para gasto corriente, lo explicaba el otro día Fernando Lázaro, para el gasto corriente de la LEF para mejorar en dotaciones, sino en capítulo de inversiones, y yo entendí, desde mi desconocimiento, que se refería, bueno, pues a mejorar y preparar las instalaciones, en este caso, tanto del Prado Acedinos, sí, que son las que se encuentran en bastante peor estado que las de la fábrica de caramelos, y entiendo que si va a ese capítulo es porque se está hablando de mejorar en sí lo que es la propia instalación. Claro, va a inversiones por eso, porque va encaminado a las instalaciones, porque los cursos los tiene que financiar la Comunidad de Madrid. Entonces veremos cómo se comporta. En los gobiernos últimos de Ignacio González y de Esperanza Aguirre se han ido reduciendo paulatinamente las inversiones estas de cara a los cursos de formación. Yo no sé si Cristina Cifuentes dará un giro a eso y se podrán conseguir más cursos, pero esa aportación tiene que venir de ellos. Lo que aporta el ayuntamiento efectivamente es para poner en marcha esas instalaciones y es inversión. Claro, porque sí, los cursos al final es eso, dependen de la Comunidad de Madrid. Una de las críticas que se hacía, creo que además en el pleno del pasado lunes también surgió, fue ese dinero que se ha achacado en este caso a la Concejalía de Empleo de la anterior legislatura, de que no se había gastado una parte del dinero que estaba destinado de la Comunidad de Madrid y que el Partido Popular, que la Concejalía de Empleo no había utilizado. O sea, hay una subvención que había perdido, si no recuerdo yo mal, de 1 millón de euros se llegó a hablar. Bueno, se dijo que se habían perdido subvenciones. Aquí la cuestión es la siguiente: lo hacen tan mal que hay una cifra que la comunidad autónoma destina para estos cursos de formación. Entonces, por orden de llegada, parece ser, se van presentando las solicitudes de los distintos ayuntamientos y los primeros que llegan pues son los que las tuvieron. Entonces Getafe se quedó fuera, no por fuera de plazo, decían ellos. Claro, nadie vimos el papel, salvo, supongo, la gerente de la LEF o la persona que lo llevara a registrar. Dicen, no es que estuvieran fuera de plazo, es que se llevaron esa partida los primeros ayuntamientos, dice, y aquí parece que hubo chivatazos como para decir... Corre, que te quedas sin dinero. La picaresca funciona a todos los niveles, ¿no? Entonces, lo que decía el Partido Popular es que no es que hubieran llegado fuera de plazo, sino que los primeros ayuntamientos que habían llegado eran los que se habían llevado esas partidas. Entonces, había unas cantidades presupuestadas que luego, al final, no se llegaron a consumar en su totalidad porque no se consiguieron todos los cursos que se solicitaron. Pero curioso con el tema ese del empleo y del tema de los cursos, pues el otro día en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos decía Sara Hernández que bueno, que se van a hacer cursos, que la idea de utilizar estas instalaciones es para ampliar todo el catálogo de cursos. Si al final esto depende de la Comunidad de Madrid, cualquier mente medio razonable entiende que antes de destinar el dinero a mejorar estas instalaciones debería existir un convenio o una línea de financiación o el método legal que consideren oportuno tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Getafe para que esto exista. Es decir, claro, si nos vamos a gastar 300.000 euros en unas instalaciones que algunas estaban abiertas pero llevaban algunas ya bastantes años en desuso, como es el caso de la instalación, por ejemplo, del Prado Acedinos, que está en un estado bastante deplorable, lamentable ya de abandono, la cuestión es que habrá que tener primero qué cursos se van a hacer allí y no vamos a arreglar primero la instalación para luego a ver qué cursos ponemos. Si no sabemos si habrá un compromiso, debería haberlo, efectivamente, antes de poner en marcha eso y de invertir ahí, debería haber un compromiso entre la comunidad y el ayuntamiento de que va a haber tales cursos. Es cierto que es verdad que la alcaldesa, bueno, es principio de legislatura y demás, pero se está reuniendo con todos los consejeros de la Comunidad de Madrid y parece que
estamos dejando atrás de tiempos aquellos en los que porque eran de distinto color había peor sintonía, y parece que la sintonía no, bueno, pues está habiendo promesas, o sea, por lo menos desde el ayuntamiento se nos habla de que existen ese tipo de promesas. Luego ya habrá que ver los números, pero de primera por lo menos no se está estableciendo esa diferencia entre colores políticos que siempre nos acostumbran a tener, y que parece que por eso unos ciudadanos tienen más derechos que otros. De todas formas, yo creo que existe una especie de despiste en los ayuntamientos a la hora de hacer los presupuestos, porque hay un tema real. Antes me preguntabas qué pasaba con el tema de los asuntos sociales, y vale, pues decías, para sacar pecho en Getafe necesitamos que se gaste más dinero, tal, vale. Pues resulta que también, por otro lado, en la nueva ley de régimen local, pues establece, en base a esto que estábamos hablando de políticas de empleo, donde los ayuntamientos pueden hacer muy poquito, preparar a la gente, pero buena parte de todos los gastos que tiene un empresario proceden de las leyes nacionales o gubernamentales o autonómicas, no proceden de las decisiones que tome un ayuntamiento. Lo mismo pasa también con el tema de gastos sociales que estábamos comentando. Abel Caballero, que me parece ahora el presidente de la Asociación de Municipios, quiero recordar, el alcalde de Vigo, pues estaba comentando que ellos estaban ahora en una situación tan difícil como que no sabían si el año que viene tenían que presupuestar para toda una serie de partidas, porque de acuerdo con esta nueva ley, pues los ayuntamientos no van a poder o no van a tener dinero si no lo aplican, porque el gobierno les puede recortar ese dinero que les llega en cuanto a aportación, que suele ser aproximadamente el 25 al 30%, que no es ninguna tontería, del presupuesto que tiene un ayuntamiento. Y dice, y resulta que los que sabemos quiénes son los que tienen problemas, dónde tenemos que atajar o dónde tenemos que apoyar asuntos sociales, pues somos los ayuntamientos, y sin embargo pues es la autonomía la que teóricamente, o las diputaciones o quien corresponda, la que teóricamente va a tener que actuar ahí y en otros servicios públicos. Dice, ahora mismo estamos en una situación de desconocimiento tal que no sabemos realmente si el presupuesto que hemos hecho este año, que estamos preparando, es un presupuesto que se va a corresponder con las actuaciones nuestras del año que viene. Entonces, esa situación también yo creo que es algo que habría que matizar. Yo creo que un ayuntamiento antes se metían en fregados y en charcos en los cuales no deberían intervenir, no deberían haber intervenido, como era en hacer pues algunos centros de salud que no se sabía que venían, o algunos colegios determinados para apoyar, diríamos, la escolarización de no sé qué tipo, ¿vale? Pues yo creo que ahora, después de que los ayuntamientos han bajado en este caso sus aspiraciones, ahora el problema está en que prácticamente van a desnudar a bastantes ayuntamientos a la hora de poder intervenir sobre bastantes asuntos, y aquí es donde llega el despiste general actual. Sí, tú posiblemente conozcas. Hay competencias impropias que seguramente están bien quitadas, pero las de servicios sociales yo creo que los ayuntamientos son los más indicados para llevarlas a cabo. Son los que están más próximos a la gente, los que mejor perciben las necesidades. La proximidad es un factor adicional positivo para que la gente realmente se sienta amparada por su ayuntamiento. Entonces, el quitar las competencias de servicios sociales a los ayuntamientos a mí me parece que es una cuestión negativa. Cabe la posibilidad de la delegación, de todas formas, incluso con la nueva ley. Puede haber ayuntamientos que obtengan la delegación por parte de la comunidad autónoma si se considera que está en condiciones de gestionarlo, que no tiene una deuda excesiva, etcétera. Nosotros en Getafe pienso que no vamos a tener ese problema de que una vez que la ley empiece su pleno desarrollo, yo creo que Getafe no tendrá grandes inconvenientes en obtener esa delegación para gestionar los servicios sociales. Y creo que es lo más positivo. Ahora bien, la ley yo creo que está mal hecha, porque lo que tendrían que haber hecho desde el Gobierno central era poner coto a las tonterías que se han hecho para que los ayuntamientos se endeudaran, en lugar de quitarles competencias que sí que deben tener los ayuntamientos. No vale que uno lo haya hecho un poco mejor y la siga teniendo, sino que tenían que haber puesto freno. Si no, recurrir a la intervención del ayuntamiento, como solamente un caso se hizo, me parece el de Marbella, en que se sustituyó al pleno municipal porque estaban haciendo ya barrabasadas, ¿no? Pues se tenían que haber utilizado medidas de control en lugar de ir ahora a quitar competencias que los ayuntamientos gestionan mejor que otra administración. Otro de los temas que que sí que yo quería comentar con vosotros era el tema de la deuda. Lo ha comentado Esperanza.
el tema de la deuda, nos decían el otro día en esa rueda de prensa, le preguntaban bueno, pues cuál era la deuda del Ayuntamiento de Getafe, y bueno, no sé, creo que se giraba en torno a los 20 y tantos millones de euros. Creo que 37 millones era la última cifra que, estando todavía en activo, vi 37 millones, que no está mal, es decir, si nos comparamos con otros, pues, pero realmente no tendríamos por qué tener deuda, ¿no? Y se hablaba de que se amortizaban 4 millones de euros más o menos, o que era el presupuesto que tenían para amortizar este año para reducir esa deuda. En el pleno del otro día, porque es verdad que el gobierno municipal ha dicho, que hemos hablado antes de esos ingresos del suelo, que bueno, que en caso de que bueno, que ese venta de suelo no se pudiera hacer y demás, que sí está como medida, bueno, pues el no amortizar esos 4 millones, pedir un préstamo y obtener esos 4 millones, es decir, endeudarnos más, entiendo yo. Porque si no pagamos y pedimos 4 millones más, son 4 millones más que tenemos de deuda. Pero bueno, que existía ese límite en cuanto al este. Además, el otro día, en una de las proposiciones que se hacía uno de los comentarios, porque no llega a ser proposición, porque no han hecho ninguna enmienda, Ciudadanos decía que una de las partidas que lo que había que girar es en torno a reducir a cero la deuda del ayuntamiento. Entonces yo no sé cómo veis el tema este de la deuda, porque hablamos de esa ley que al final hay que pagar, las deudas habrá que pagarlas, digo yo. Claro, hay que pagarla y suponen intereses y es una carga que cargamos sobre las generaciones venideras, ¿no? De esos 37 millones es obligatorio amortizar 4, pero se ha recurrido algún año a que se amortizan 4 y al mismo tiempo se dispone de esos 4, porque el límite está en no endeudarse más, pero realmente habría que ir a reducirla. Y yo pienso que una partida de las que se debe revisar de cara a la reducción es la de las subvenciones. Aquí las subvenciones en el presupuesto seguramente estarán tratadas, como viene siendo habitual, en una partida única, que es transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro, que no te dice nada, solamente te dice 1 millón y pico, lo que sea, pero no te dice nada. Luego, el quid de la cuestión está en el reparto que se hace luego de esas subvenciones y en que se analice. Sí. Curioso se comenta de las subvenciones, porque estos días el Bercial.com ha estado publicando en Twitter pues algunas de esas subvenciones. ¿Eso viene en los presupuestos? No, en los presupuestos no viene, salvo que sea una subvención especial. Por ejemplo, la que se daba a la Fundación Infante Orleans es posible que venga deslindada porque es una subvención singular. Algunas de las subvenciones o alguna de convenio. Claro, algunas de las subvenciones que ha publicado en este caso el Bercial.com, hoy he escrito yo de esto en Getafe Capital, por ejemplo, subvenciones como la del club de rugby de 150.000 euros, la de la asociación, a ver, el nombre me pierdo, seguro Luis se sabe, lo de los amigos del pueblo saharaui. Sí. Da así de, es que no me acuerdo, no sé cuál es ahora mismo el nombre, no lo tengo delante, pero 23.000 euros, es decir, hay una serie de subvenciones que ya venían o que ya vienen reflejadas. El otro día Sara Hernández dijo en la rueda de prensa, si mencionó una, que es la de colegas, que se reducía de los 60.000 que se le daba, se le va a dejar en 15.000 euros. O sea, son subvenciones que cuando se anuncian, en el caso del Bercial.com, le preguntaremos mañana a Roberto que viene dónde ha sacado la información, pero sí que hay, la alcaldesa sí dijo, por ejemplo, que estas estaban cuantificadas alguna de esas subvenciones. Puede que estén cuantificadas para llegar a esa cifra final que pongan y que no se reflejen, o a lo mejor este año han optado por reflejar cada subvención, pero eso sería muy extraño por una razón, porque las subvenciones con carácter general, y según el criterio de UPyD debería ser siempre así, se deben dar en convocatoria pública. Entonces sale una convocatoria, un objetivo que se considere de interés público y entonces en esa convocatoria concurren, valga la redundancia, una serie de asociaciones de ese área, de cultura, de vecinal, del que sea. Y entonces luego se reparte ya en la resolución de esa convocatoria. Por lo tanto, es muy difícil que venga ya de antemano hasta el céntimo reflejado. Ahora bien, puede haber subvenciones que ellos ya tengan decidido cuáles son las que van a dar y entonces lo hayan negociado con sus respectivos, como ocurre en el caso de Colega, que ya saben que les van a dar 15.000 de los 60.000 que cobraban, ¿no? Pero otros años ha venido en una partida global las subvenciones. Entonces, no lo sé.
Sí, porque es esa diferencia, ¿no? Yo creo que Esperanza lo aplicó bien. Lo que se llama de concesión directa o las que vienen por convenio, ¿no? Que no es una cosa nueva. Que el Partido Popular durante la legislatura, bueno, al principio de la legislatura pasada lo criticó mucho, aunque luego también lo hicieron. Hemos dicho de colegas, hemos hablado de... Nosotros lo introdujimos como enmienda, UPyD lo introdujo como enmienda en unos presupuestos, el que no se hicieran convenios, sino que todas las subvenciones se dieran en convocatoria pública, en libre concurrencia. Y eso no lo respetaron, fue una de las cosas que no respetaron. Empezaron a hacer convenios, aunque sea con la VT, por ejemplo, que a nosotros nos parece bien que subvencionen a la VT, pero bueno, pueden hacer una convocatoria, porque además hay varias asociaciones de víctimas y no tendría por qué ser mediante convenio, porque el convenio, aparte de ser más opaco, es que ya aligera los trámites a la hora de la justificación del proyecto, se da de entrada, se justifica a posteriori. Eso es verdad que de todas formas están obligados a justificar, pero es mejor que a priori justifiquen cuál es el proyecto para que los servicios del ayuntamiento valoren si ese proyecto merece la pena ser subvencionado o es algo que ya está cubierto desde los propios servicios municipales. Yo no sé si recuerda Eloy, estuvimos aquí hablando de la subvención de colegas, estuvimos aquí, pudimos charlar con Manuel Ortiz, me acuerdo que ese día estábamos los dos y le preguntábamos cuál era la razón de hacer ese sistema. Yo le hacía la misma pregunta de lo que estamos conversando ahora. ¿De por qué? Porque incluso, Juan Soler antes de eso también lo había dicho, que él estaba en contra de las subvenciones por concesión directa en una de las entrevistas al principio de la legislatura pasada. Y le preguntábamos y nos decía que, bueno, que en el caso de colegas, por ejemplo, era porque era un ámbito en el cual no había otra asociación. En ese momento no había ninguna otra asociación en Getafe que pudiera abarcar ese colectivo, y porque siempre ha sido el argumento de origen a ese tipo de subvenciones, es decir, especial interés, que se llama en muchos de estos argumentos. Hay un especial interés, pero claro, cuando tú se lo entregas a una asociación deportiva o a una asociación de salud, sea cual sea, es que en este caso yo creo que es un poco lo que dice Esperanza, da un poco igual, sea la asociación o el colectivo que sea, que seguro no tenemos por qué discutir el que tenga derecho o no a tener subvención, sino parece raro que no vayan, pues eso, a ese fondo, cuando se den las subvenciones para entidades de salud, que cada uno presente su proyecto, porque esas tarifas planas, que bueno, a la ciudadanía yo creo que le sorprendían, por ejemplo, con el tema de las casas regionales. Sí. Esas tarifas planas al final queda un poco entredicho, porque si los que hemos visto algunos de esos convenios sabemos que al final los convenios pues no quitan de ser cosas muy generales, es decir, no hay programa de actividades detrás, no hay programa de, oye, pues que evidentemente yo entiendo que la Casa de Extremadura y la Casa de Castilla-La Mancha políticamente tienen los mismos derechos para recibir una subvención, pero si no van a hacer el mismo tipo de actividades, no van al mismo número de socios, una serie de requisitos que en otros colectivos, como puede ser el de deporte o las asociaciones juveniles, sí tienen que cumplir una serie de requisitos y se les reparte el dinero en función de eso, no en función, porque ahí es cuando queda un poco, bueno, pues queda un poco a la crítica de los que estamos fuera y que no sabemos por qué se ha hecho ese convenio y no sabemos si está bien o está mal. Claro, las casas regionales además no son iguales todas, es decir, no todas tienen la misma actividad. Ahora no voy a dar nombres, pero hay casas regionales con una gran actividad cultural y otras con menos, que se limitan a las comidas, a los 4 eventos, no sé, digamos relacionados con su zona de origen, con su región y poco más, y en cambio hay otras casas que tienen más actividad cultural, entonces no debería ser una tarifa plana, claro, sí, indudablemente, ¿no? Sí, no, y como decimos, las casas regionales como muchos otros tipos de colectivos, es decir, al final tiene que haber unos criterios a través de los cuales se les da, que no dudo que los haya, es decir, cuando al club de rugby, si se cumple lo que ha pronunciado Vercial.com, se le van a dar 150.000 euros, pues será en función de algo, o sea, imagino que, vamos, cuando venga el concejal de deportes, que lo comentaremos con él, pues seguro que nos lo explica y seguro que tiene una explicación. Si yo no lo dudo que la tenga, porque, oye, pues imagino que hay algún proyecto. Nosotros hace poco, en el programa de deportes que hacemos, conversábamos con Alfonso García Gambín de la Casa de Murcia y charlábamos con él y, oye, pues no llegan, les han bajado la subvención de hace 5 años de 100.000 euros a 20.000. Es un equipo que, claro, pues sus condiciones especiales, sobre todo a viajar, les cuesta todo más por el tema de las sillas de ruedas, de los desplazamientos, los hoteles. Bueno, pues eso, si ese club y el ayuntamiento se puede permitir darle un tipo de ayuda superior, tiene que venir reflejado en algún lado donde se ponga cuál es el especial interés y el programa de actividades, porque es que si no, bueno, pues eso crea luego, pues no sé si, bueno, pues la duda que le crea al ciudadano cuando ve por qué se le van a dar ese tipo de subvenciones a unos sí y a otros no. Yo creo luego que hay subvenciones indirectas, hay muchas asociaciones que tienen locales municipales, que también es una especie de subvención. Por eso yo aquí quiero romper una lanza en favor de Colega. Estaba claro que le daban una subvención mucho mayor que a otras asociaciones,
pero la inmensa mayoría de las asociaciones tienen un local municipal y Colega no tenía local municipal. Ellos pagaban su alquiler y posiblemente una buena parte de la subvención se destinaba a pagar ese alquiler. Y en cambio hay otras asociaciones que tenían locales y que apenas usaban. Igual aparecían por allí de vez en cuando y no usaban apenas, y otras que tenían necesidad de más ampliación. Es el caso de AFEN, por ejemplo, que es una asociación que hace una labor muy buena, la de los familiares de enfermos mentales, y que tenían, al menos cuando los hemos visitado, no hace tanto, que lo seguían teniendo, esa necesidad de espacio para todas las actividades que ellos hacen, ¿no? Y otras, en cambio, pues pueden disfrutar de un local que apenas usan a lo mejor para reunirse allí de vez en cuando, y quizá no esté justificado, y todo eso también hay que revisarlo. Ahora he leído que se van a hacer arreglos en los locales estos que estaban en una situación cochambrosa, ¿no? Por ejemplo, el de Álvaro de Bazán era penoso como estaba, tampoco estaba mucho mejor el de la calle Gibraltar donde está FEN, y parece ser que se van a arreglar, cosa que está bien, ¿no? De las inversiones, ¿alguna cosa que os haya llamado así la atención? Yo quería hablar del tema de subvenciones. Una de las cosas que yo creo que parece que serían normales, como ocurre en todos los sitios, es tener un mayor control de ese dinero que se da, porque cuando hablamos aquí de que si se da poco dinero para ciertas cosas o mucho para otras, pues hombre, no cabe duda que tiene que haber un criterio determinado, sea un criterio político, un criterio social, un criterio económico de aprovechamiento, pero tiene que haber un criterio. Pero luego el siguiente tema es que yo creo que tiene que haber un protocolo de actuación por parte del ayuntamiento. Es decir, si una empresa da un dinero para que se monte, y estoy hablando ahora mismo del carácter empresarial que debería tener en cuanto a tratar de controlar el dinero, en este caso público, que un ayuntamiento da para determinadas actividades. Hay que controlar que esa asociación que va a hacer esas actividades, primero, obedecen a un plan determinado, que no digo que tenga que ser aprobado por el ayuntamiento, pero sí por lo menos ver que corresponde a las actividades normales de esa asociación. Pero en segundo lugar hay que asegurarse de que ese plan se cumple. Y lo que yo no estoy ya tan seguro es, porque a veces no necesitas que te den todo al céntimo y todo al detalle, no vas a cogerles, no vas a pillar a nadie, porque a veces los planes se desvían a la hora de ir a la actuación real, pero sí por lo menos yo echaría de menos la propia normalización de actuaciones, es decir, que alguien del ayuntamiento debería hacer seguimiento, no tanto control de las actividades, sino el seguimiento de que el dinero se está invirtiendo de manera normal. Y eso se hace pues algo tan sencillo como que cada mes o cada 2 meses, por ejemplo, pues se da una información sobre las actuaciones que va a haber y otra información sobre las actuaciones a futuro. Esto que funciona en la actividad empresarial de manera normal, es decir, que tú cuando te reúnes con los delegados de una determinada empresa y cada uno de ellos está en determinados lugares, pues cada uno de ellos tiene que hacer un informe de esas actividades que están llevando a cabo, bien sea ellos directamente, sus sucursales o las empresas franquiciadoras que están actuando, y luego decir cuál es el plan que tienen para futuro para mejorar sus actuaciones o para no caer tanto como están cayendo, si es que caen alguna vez. Es decir, este tipo de actuaciones que yo creo que debería ser normal, porque habría que copiar de la gente que lidera esta actuación o esta forma de ser. Yo creo lo he hecho en falta, a mí me parece, en el ayuntamiento. Hay un control legal, el control de legal, cada ayuntamiento, sí, de la intervención. No, es decir, la intervención pasa, se le tienen que presentar las facturas y hay que aprobar la cuenta justificativa de esa subvención. Y de hecho, en los pasados años se han perdido dinero. Es decir, hay asociaciones que no los han cobrado porque no han justificado debidamente, o porque no han aportado facturas de lo que han hecho, o bien porque esas facturas no eran regulares, no parecían lógicas, y algunos han perdido toda la subvención y otros la han perdido en parte. Ahora bien, lo que tú dices tal vez no es solamente el control de factura, sino también otro tipo de control de que se está realizando la actividad. Eso, pues sí, podría dar lugar a que no se dieran casos como el del Jeromín, el famoso Jeromín, es decir, que se subvenciona a una asociación deportiva con una cantidad y luego aporta unas facturas de restaurante que además evidentemente eran falsas. Pues si se hiciera un seguimiento no solo de la factura, que es el que puede hacer la interventora obviamente, sino un seguimiento de la propia actividad, pues casos como el Jeromín no se habrían dado. Entonces, el mero control de intervención no es suficiente, sino que tendría que haber eso que tú planteas, pues no está
no está de más, Sí, porque, está bien, sí. Y por acabar sí que dijo en el tema de eso, porque es un tema que es muy largo. El tema de las... yo creo que es el del caso Jeromín que decía Esperanza, yo creo que es sintomático porque fuera de toda la polémica que tenga política y demás, es decir, el problema del Jeromín es que en los hechos contables, en cómo se justifican las subvenciones, ¿vale? Es válido. Es válido, sí. Me explico, eso es decir, es legal. Es decir, si el problema del Jeromín, por mucho que se empeñen en sacar notas de prensa y seguir echándose los trastos a la cabeza entre blancos y negros, rojos y azules, el problema del Jeromín no es ese, que es donde no se quiere entrar en la raíz del asunto. El problema del Jeromín es que el Jeromín es legal. ¿Vale? Puede estar feo que digan que, claro, que en un sitio que caben 50 personas se han gastado 50.000 euros. Pero pueden decir que han hecho 56 comidas y eso, la intervención del ayuntamiento lo tiene que admitir. Ese es el problema, que lo que tú decías de la subvención. Es decir, al final el problema de las subvenciones es ese. Y lo que ha hecho, lo del Jeromín, aunque esto suene fatal decirlo porque se está hablando mucho y parece que tal, lo ha hecho todas las asociaciones y todos los colectivos de este municipio durante las últimas 3 décadas, porque era la forma de justificar subvenciones que se entregan tarde y que incluso porque tienen que entrar administrativamente por los años, se hacían las facturas. Y es que eso ha pasado en el caso del Jeromín porque surgió en ese momento político y alguien políticamente lo elevó, se salió, se hizo una demanda que no acabará en nada porque realmente no hay no hay nada, pero el problema es que lo que no se ha querido hacer con el Jeromín es entender que el problema real del Jeromín es el mecanismo en el cual se estructura. Es decir, tú no le puedes dar una subvención a un club de baloncesto, como es el caso, para que se hagan comidas. Pero no porque nadie se lo haya llevado ni nada de eso. No. El problema es que eso se admite como posible contacto. Entonces hay que cambiar el mecanismo, como decía Eloy, el mecanismo de cómo se controlan las actividades. Que nadie puede dudar que el club baloncesto Getafe, el Getafe Beta en este caso, o muchos clubes de baloncesto, vayan a gastar a lo mejor esas cantidades de dinero que les han dado. Pero hay que ver los hechos subvencionables, cómo son esos hechos subvencionables y cómo se justifican. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, el concepto subvencionable es a dónde hay que ir. Es decir, no es de recibo que sea legal que se lo gasten en comida, ¿no? Ya sabemos que no se lo gastaron en comida, pero ¿dónde se lo gastaron entonces? No, pues sí. Esperanza, hay muchos hechos subvencionables que realmente, o sea, cuando tú eres un club pequeño en este caso, como puede ser un club de deporte, pues como sí lo conozco, es decir, tú lo que no vas a hacer es que cada semana, porque en eso participan las federaciones también, pedirle a lo mejor la subvención la factura al árbitro, por ejemplo, de turno, y tú juntas todos los arbitrajes. Las mismas federaciones tienen que habilitar para darle una factura a un club a lo largo del año, pero es que se pagan en dinero en metálico, es decir, es que la historia es muy larga. Hay clubes, entrenadores que gastan ese dinero en monitores, pero que no están dados de alta ni son legales, con lo cual ese dinero pues se queda un poco... O sea, es economía sumergida, claro, al fin y al cabo, y eso no puede ser. Claro, pues por eso digo que al final eso hay que analizarlo y ver hasta de qué manera se combate los problemas reales que tienen. Es decir, el dinero, yo no considero que se lo lleve nadie en especial, que se lleve el dinero, sino que el problema está en que el hecho subvencionable es el que es. Entonces, claro, es más fácil tener un amiguete y que te haga unas facturas del restaurante de turno y con eso llegas y justificas una subvención. Porque además es que es perfectamente legal. En el caso que se le fue de las manos un poco en las cantidades, porque imagino que llegaron a última hora y como pasan estas cosas siempre. Así que eso, os decía, inversiones. Inversiones, ¿Qué os sí. parece? Bueno, antes de entrar en las inversiones, yo no quiero dejar de mencionar el voto que me ha parecido muy peculiar. Es decir, se hace una crítica feroz por parte del Partido Popular y de Ahora Getafe al presupuesto y luego se abstienen. No entiendo por qué se han abstenido. Bueno, quiero dejar eso ahí, a ver qué opináis vosotros. No, sí, yo también quería comentarlo. Porque me parece ahora que no digno nos de escuchan. comentario. Algo digno de comentario, esa abstención. Y luego, en cuanto a las inversiones, bueno, hay algunas que son obvias, es decir, no podemos dejar ese edificio a medias. Echo en falta lo que dije en un principio, el traslado de las subestaciones eléctricas, que creo que es una necesidad importante, aunque la gente no percibe la contaminación electromagnética como se percibe la contaminación del aire de los motores de los coches, pero también es una cuestión que además hay aquí en Getafe mucha gente sensibilizada con ese problema y que es digno de atención. Entonces, echo en falta en las inversiones eso. Me parece bien que se acabe que se termine el polideportivo El Bercial de una vez, que el barrio tenga el polideportivo completo, y veremos. El polideportivo San Isidro está dotado con una partida, parece ser, de 600.000 euros. Esto es para los inicios, es decir, esto no va a cubrir... El proyecto, casi. El proyecto prácticamente se lleva esto. Quiere decir que, bueno, figura aquí de una manera un poco simbólica, pero no sé si al final de este mandato veremos el polideportivo San Isidro.
No sabemos, porque lo que se traduce de la información que elbercial.com, por ejemplo, ha publicado, la remodelación de equipamientos culturales, ¿a qué se refiere? No sé exactamente si vosotros tenéis idea. Sí, remodelación tanto del teatro como de la biblioteca Ricardo de la Vega, que sabéis que no es accesible para los discapacitados. Se va a hacer reforma también en la Escuela de Música y sobre todo la biblioteca de Getafe Norte, la famosa biblioteca de Getafe Norte, en el centro cívico de Getafe Norte, entiendo, donde se va a hacer el SI, imagino que es la que se lleva la mayor parte. ¿No está allí la Casa de Castilla y León? La Casa de Castilla y León supuestamente se va a Teresa de Calcuta. Se va a Teresa de Calcuta. Sí, bueno, lo que pasa que, provisionalmente, porque mientras que se hacen las obras y demás... Lo lógico es que el centro cívico sea centro cívico y que no se privatice en parte, ¿no? Yo, con todo mi respeto a la Casa de Castilla y León, lo lógico es que esté en otro edificio y en otro sitio como pueda ser ese de Teresa de Calcuta. En cuanto a la biblioteca, Getafe necesitaría una gran biblioteca como la que tienen otros municipios, incluso con menos población y teóricamente más pobres que nosotros, y había un proyecto de hacer una gran biblioteca y que también los sótanos fuesen archivo, que el archivo municipal está en unas condiciones pues muy, muy restrictivas, que no cabe ya prácticamente, ahí en la calle Guadalajara, uniendo la Casa de la Juventud con la de formación de adultos, pero veo que eso se desecha y es una pena, porque ahí se podía hacer una buena biblioteca y al mismo tiempo ampliar el archivo municipal, que es algo que a nadie le preocupa porque parece que es una cosa poco importante y hay otras cosas más vistosas a las que les han dado prioridad. Bueno, no sé si quieres comentar tú, Eloy, algo de las inversiones, o si no nos quedamos con... Yo sí decir que yo tampoco he entendido en absoluto, y además es que te lo debería preguntar a ti, es decir, Esperanza, porque yo lo he entendido lo de las abstenciones. O sea, si se hubiera votado en contra del presupuesto, el lunes, ¿qué hubiera pasado? O sea, si se hubiera votado en contra, no hay presupuesto. El presupuesto sería devuelto y tendrían que rehacerlo, o bien rehacerlo de acuerdo a los criterios que ha marcado la oposición con sus enmiendas, o bien para que lo votasen a favor, o bien que se prorrogaba el presupuesto vigente. Esa sería la solución. Pero prorrogarlo o cambiarlo en Junta de Gobierno, ahora que se puede. Ahora se podría cambiar, entiendo que se puede, es decir, que de acuerdo a la ley vigente, al haber 2 prórrogas seguidas, la Junta de Gobierno podría aprobarlo por Junta de Gobierno. Pero no sé la abstención, yo no sé qué explicación han dado. Bueno, a ver, lo que escuchamos el otro día en el pleno los vecinos fue que estaban todos totalmente en contra de los plenos, toda la oposición, más o menos, pero se abstienen. Yo por eso te lo preguntaba a ti, porque es una cosa que pasó cuando estuvo UPyD también. Yo defino como ataques de responsabilidad de los políticos. Son todos muy responsables solo cuando hay presupuestos y cuando hay ordenanzas, pero si no te gustan unos presupuestos, pues yo creo que debes votarlos en contra. Es que cuando piensas que no son buenos para el municipio, sí, yo entiendo. Nunca te pueden gustar unos presupuestos al 100%, incluso al propio gobierno municipal que elabora el borrador tampoco le pueden gustar al 100% porque está muy limitado, es decir, hay un 80, un 90% del gasto que ya está comprometido, hay muy poco margen, esa es la verdad. Pero te puede gustar poco, pero ver razones para apoyarlo. Pero si haces una crítica demoledora, pues lo lógico es votar en contra, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Eloy. Pues la verdad es que no sé no tengo mucha idea de cuál es la situación o cuál es la razón por la cual algún grupo se puede abstener aquí en este caso sin hacer nada. Se han abstenido todos, en eso sí que no había problema. Digo, a la hora de hacer críticas no tiene sentido, pues si tú no criticas, pues tiene sentido que te abstengas a lo mejor, pero si haces críticas y dices que estos presupuestos no son los presupuestos que necesita Getafe, no tiene sentido la abstención. A menos que lo justifiques diciendo que en pro de la mejor gobernabilidad del municipio, pues hay que llegar a este punto, que eso será lo que normalmente pues aseguren los diferentes partidos. Sí, pues vale. Pero aparte de eso, no. Pero yo creo que hay ciertos temas, a lo mejor, en algunos casos, que todavía no quedan claros. Yo tengo, por ejemplo, asuntos como el teatro de la calle Madrid, que se quiere terminar, por ejemplo. Pues no sé, a mí me pareció desde el principio, solo este es un paréntesis nada más, me pareció desde el principio que eso va a ser pues una inversión que va a llevar a que el municipio de Getafe se gaste anualmente 500.000 euros en mantenerlo, porque no va a haber posibilidades de que eso pueda ser rentable en ningún momento. Y vale, pues es un monumento faraónico que levanta 6 pisos cuando nadie los ha levantado. Ya veremos también las repercusiones que tiene a nivel urbanístico dentro del perímetro de la milla de la milla amarilla. Y
Y lo que sí creo también es que eso, en el momento que se contraten a 15 o 20 personas para actividades, para limpieza y para mantenimiento, pues va a tener un gasto determinado y luego además pues otra serie de gastos adicionales que seguro que se originarán que no se van a recuperar, yo creo, nunca. Y va a ser una inversión teóricamente en cultura, pero a sabiendas de que eso cuesta un mínimo de 500.000 de euros al año al municipio. Bueno, pues hasta aquí. Hemos estado hablando de los presupuestos, lo que hemos podido. Dentro de 15, 20 días tendremos la solución definitiva en el Pleno, en la aprobación definitiva o no de estos presupuestos. Y nada, pues seguro que lo seguiremos aquí comentando. Nos despedimos, los dejamos. Recordar que mañana a las 10 de la mañana estamos aquí otra vez en Getafe Despierta. Getafe Radio. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.